Acompáñenme, por favor. Gloria a Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Voy a leer el versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo, vamos a ver. El versículo 2 vamos a estar leyendo. Romanos 12, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a ocupar este pasaje porque el día domingo dimos la portada de lo que va a ser nuestro año 2020, hablando acerca de la voluntad de Dios. Y quiero introducirme con ese texto porque ya lo analizamos el día domingo y dijimos, hermano, que no podemos conocer la voluntad de Dios sin una mente renovada, sin una mente apartándonos del mundo, apartándonos del sistema del mundo, y que el Señor renueve nuestra mente para lograr entender lo que es la voluntad de Dios, que también dijimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12. Pero yo quiero compartirle hoy cómo es que Dios revela, cómo es que Dios muestra su voluntad a nosotros los seres humanos. Cómo es que el Señor hace grandes esfuerzos para que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. En la Biblia nosotros encontramos varias formas que Dios utiliza para que nosotros podamos comprender la voluntad del Señor. Y por supuesto, la más práctica, la más fácil, diría yo, que el Señor ha dejado para que nosotros no nos perdamos en el camino, es que la voluntad de Dios se revela a través de las Escrituras, se revela a través de la palabra del Señor. De ahí que un creyente que quiera conocer la voluntad de Dios tiene que ser un creyente habituado a estudiar las Escrituras, a leer la palabra del Señor. Cuando usted y yo estamos en aquella incógnita, en aquella situación en la que decimos, pero es que yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí, yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Señor, ¿qué tú quieres hacer en mi vida? Todas esas preguntas se revelan en la voluntad de Dios y se revelan en la palabra. Pero lamentablemente hemos caído los creyentes en un estilo de vida acomodado, en un estilo de vida en que todo lo queremos instantáneo. Tomamos café instantáneo, tomamos sopa instantánea, comemos comida instantánea. Queremos que todo lo que apretamos en el microondas esté en un minuto. Entonces, en otras palabras, el sistema de este mundo y el diablo han hecho una labor excelente en la vida de muchos creyentes, porque han convertido a los creyentes en una vida instantánea. Entonces uno viene delante de Dios, ora al Señor y le dice: Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Un minuto, aprieta uno, creyendo que Dios va a contestarnos exactamente en un minuto o en 2 minutos, porque nos hemos vuelto seres humanos que viven con la vida instantánea. Pero resulta que Dios
no funciona así. ¿Cuántos dicen amén? Dios no funciona así. Dios hace como Él ha propuesto en su corazón. Y por ejemplo, note por favor lo que voy a decir. Para revelarle Dios a la humanidad su voluntad en cuanto a la venida de Cristo, se llevó cerca de 4000 años. Aleluya. Desde Adán hasta Cristo hay 4000, más o menos, un aproximado de 4000 años entre la primer promesa de que Cristo iba a venir. Génesis capítulo 3 habla acerca del aparecimiento de Cristo a la tierra y le dice Dios a la mujer, tú vas a, de la simiente de la mujer vendrá un Salvador, y ese Salvador, fíjese, ese Salvador aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le herirá en el carcañal, dice. Y ya estaba hablando de Cristo, de la venida de Cristo, y dice de la simiente de la mujer, y está hablando de la venida de Cristo ya a la tierra hace, hermano, ya en nuestra actualidad más de 6000 años. Ahora, el punto es este: ¿por qué se llevó tanto tiempo Dios para hacer eso? Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Usted y yo no podemos obligar a Dios. Él hace su, oiga lo que voy a decir, Él hace su voluntad. Le guste o no le guste, Dios hace su voluntad. Ahora, nosotros venimos y le decimos al Señor, Señor, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Un minuto. Dios se toma su tiempo para hablarte y para hablarme a mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oiga esto. ¿Cómo es que Dios nos habla? A través de la Escritura. ¿Cómo vamos a entender su voluntad? Lea la Biblia. Pero es que no le entiendo. Exactamente por eso, porque no tenemos una mente espiritual. Tenemos una mente carnal, una mente humana. Y la mente humana, dice la Biblia, el hombre natural no entiende las cosas espirituales, pero el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. Pero entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de un hombre que ha sido transformado y que le ha sido renovada su mente a una mente espiritual. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Eso solo Dios lo sabe. En unos hace la obra rápido, en otros hace la obra medio rápido y en otros va mucho más lento. ¿Por qué? Es porque Dios así lo decide. En parte sí, y en parte usted y yo depende de si nos dejamos hacer la obra con Dios. Porque no va a dejar mentirme. Muchos de nosotros, hermano, nos oponemos a la voluntad de Dios. Nos resistimos a la voluntad de Dios. Y antes que no conocíamos a Dios, mucho más. ¿Cuánta gente nos habló del evangelio? Y nosotros, es que yo soy tal cosa, decía. Y no éramos nada. Es que yo así nací y mis padres me dijeron que yo no me saliera de la religión. Y uno seguía y seguía, y venía otro y te hablaba de Cristo, y venía otro y te hablaba de Cristo, y uno le decía, no, es que ahí venga mañana, ahí venga otra semana, el otro mes me convierto al Señor. Y se opuso uno al evangelio, y por eso la voluntad de Dios en nuestra vida se atrasa.
Pero ¿cómo revela Dios su voluntad? Número uno, las sagradas escrituras fueron dejadas para que usted y yo entendamos su voluntad. Amén, hermano. Vaya conmigo a la escritura y leemos dos pasajes rápidamente. Juan capítulo 5 verso 39. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras. Así dice, hermano. Así dice su Biblia. No lo oigo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, de Cristo. ¿Quiere conocer a Cristo? Ahí está en la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios más? Ahí está en la Biblia. ¿Quiere conocer su voluntad? Lea la Biblia, lea la escritura, escudriñe la palabra del Señor y Dios le va a empezar a hablar a su vida. Leemos otro pasaje, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia, lea la escritura. Pero no, hermano, no la lea solo cuando viene al culto. Aleluya. No la lea solo cuando vino a la iglesia. No, léala en casa, en los momentos que usted tenga espacio. Programe su vida para decir: bueno, en la noche leo la Biblia, o en la mañana leo la Biblia, cuando está más fresca su mente. Ya en la noche uno dice: pero es que ya solo soy sueño. Y en la mañana resueño también. Entonces ya de plano, ni en la noche ni en la mañana va. Pero cuando leemos la escritura, leemos, dice, hermano, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe qué es lo que lleva a la madurez a una persona? Leer la Biblia, leer las escrituras. Por supuesto, usted me dirá: pero hay gente que lee la Biblia y aparece por otro lado. Sí, porque debemos comprender que la lectura de la palabra del Señor debe de hacerse con un corazón sencillo y con la guianza del Espíritu Santo. La clave para que el Señor nos revele y nos enseñe su palabra y su voluntad es tener un corazón sencillo y pedirle al Espíritu que el Espíritu nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. ¿Cuántos tienen Biblia? Levanten la mano los que tienen Biblia. Levante su Biblia, por favor. Los que no la dejaron el domingo. Vaya, qué bueno que tienen su Biblia, ya sea electrónica. Hoy cuando decimos Biblia, usted la puede tener en el teléfono, la puede tener en el iPad, la puede tener en... Esa es Biblia, esa es palabra de Dios. Qué bueno que no use solo el teléfono para el Facebook. Qué bueno que lo use para la palabra, porque allí podemos encontrar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora déjeme mostrarle cómo Dios muestra su voluntad con otros métodos también, un poquito más complicados, pero también son importantes en nuestra vida. Número 2, la segunda forma que el Señor revela su voluntad es que Dios puede hablarte por medio de su Espíritu. ¿Sabías que el Espíritu puede hablar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios habla? Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 11. Dios hablándole a Samuel dice, primer libro de Samuel 3:11: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, oiga,
le retiñirán ambos oídos. Fíjese que cuando Dios habla, hermano, cuando Dios habla, te hace reteñir los oídos. Es decir, es una expresión, esto es una expresión, es una figura gramatical para explicar que cuando Dios habla a tu vida, hermano, provoca un movimiento en tu vida fuera de serie, no fuera de lo normal, fuera de lo común. Usted puede estar en un culto, en un servicio, y cuando usted siente que Dios le habla, hermano, no queda igual uno. Siente que el Señor te habló y sabes que es voz de Dios. Sabes que Dios está hablando a tu vida. A veces hasta por un mensaje, y uno hasta puede terminar diciendo: me parece que al pastor le contaron mi problema. Pero no le han contado. Es que Dios te está hablando. Lo que pasa es que uno se pone todo extraño, hermano. Sabe que Dios le está hablando a uno y todavía pregunta: ¿y será que Dios es? Es porque uno es el que se pone extraño. Uno es el que se pone duro, porque la Biblia dice que hay personas que endurecen su corazón cuando Dios les habla. Dice un texto en la Biblia, dice: si oyereis la voz de Jehová vuestro Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir que uno puede endurecer el corazón. Está oyendo la voz de Dios, pero uno lo endurece. Entonces, por eso es que la palabra de Dios no se está haciendo vida en nosotros, porque nosotros cerramos nuestros oídos. Usted ve la historia de Israel y cuántas veces Israel, hermano, cerró los oídos a Dios. Hay un versículo tremendo en la Biblia cuando Dios les dice que anden en los caminos del Señor, que guarden sus mandamientos, que busquen su palabra, y Él se va a encargar de bendecirlo. Pero dice: mas el pueblo de Israel dijo: no andaremos en tus caminos. ¿Sabe qué es eso? Endurecimiento del corazón. Cuando usted y yo endurecemos nuestro corazón, ¿cuándo vamos a entender la voluntad de Dios así, hermano? Si cada vez que Dios nos habla nos endurecemos, ¿cuándo la vamos a entender? Pero el segundo método que estamos viendo es que Dios puede hablarte a través de un canto, puede hablarte a través de un mensaje, puede hablarte a través de la escritura. Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Veamos un versículo más. Acompáñame a un versículo. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Gloria a Dios. Ahí estamos, hermano. 9:15 dice: el Señor le dijo: ve, oiga, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe que Dios le está hablando a Ananías? Ananías era un hombre de Dios y le estaba ordenando que fuera hasta Damasco, donde estaba el apóstol Pablo, ciego, porque se acababa de convertir al evangelio de Jesucristo. Y entonces viene Dios y le dice a Ananías: ve y ora por él. Ananías como que se resistió un poco, pero luego el Señor le volvió a forzar diciéndole: ve, porque ese hombre que está ahí es un instrumento que yo voy a usar para llevar mi palabra a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, cuando Dios te llama para que le sirvas,
cuando Dios te llama para que seas un instrumento en sus manos, cuando Dios te llama para que trabajes en su obra, hermano, eso no hay comparación de eventos cuando el Señor te llama para que le sirvas. Pero eso tiene que oírlo uno. Solo los hombres y mujeres que han oído la voz de Dios para que le sirvan, nunca vuelven atrás. Porque los otros vuelven atrás a cada rato, hermano. Los que no han oído la voz del Señor. Dice, de todos modos, yo mejor me regreso. Pero cuidado, el Señor dice, hay un texto que dice, el Señor no nos trajo para volver atrás. El Señor no nos llamó para volver atrás. El Señor nos llamó para que busquemos su rostro cada día y para que le sirvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están sirviendo aquí en la casa del Señor? Levanten la mano los que están sirviendo. Si usted está sirviendo, tiene que haberle hablado a Dios para que lo haga bien. Porque si no le ha hablado Dios, entonces uno a cada rato tira la toalla. Aleluya. A cada rato quiere tirar la toalla. ¿Sabe por qué? Porque no te ha hablado el Señor. Porque cuando Dios te habla, olvídese, hermano. Olvídese. Usted jamás puede tirar la toalla. Porque oíste la voz del Señor. Usted mira al apóstol Pablo. Claramente dice, ese hombre es un instrumento en mis manos. ¿Pasó por qué? Por naufragios. Pasó por apedreadas. Pasó por encarcelamientos. Pasó por latigazos. Pasó por hambre. Pasó por robos. Pasó por todo. ¿Cuándo ve usted en la Biblia que el apóstol Pablo diga, ya no regreso a mi privilegio? ¿Dónde está? No existe. Porque Pablo había oído la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Aprendamos a oír la voz de Dios. Lea la Escritura y aprendamos a oír la voz del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Vamos al tercer elemento. Caminemos un poquito más. Y en la Biblia hay otra forma en la que Dios también nos puede hablar. Esta es un poquito más extraña, pero no deja de ser de Dios cuando usted la logre entender. Dice la Biblia en Esther, capítulo 6, versículo 1. Esther, capítulo 6, versículo 1. Sí tiene Esther, hermano, ahí está. Aleluya, ahí está. Aleluya. Y alguno me iba a decir, no, hermano, mi Biblia como que no tiene Esther. Ahí está, ahí tiene que estar. Esther capítulo 6, versículo 1, dice así la Escritura. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen, ¿qué dice, hermano? El libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Este es un poco extraño. Este es, podríamos ponerle cuando Dios inquieta tu espíritu. Este es extraño. A través del libro oyó el mensaje de Dios. Pero ¿quién lo inquietó al rey? Fue Dios. Fíjese que le quitó el sueño. Solo eso hizo. Le quitó el sueño. Pero qué maravilla, hermano. Qué maravilla de rey. Que cuando se le iba el sueño, mire lo que hacía. Leía la Biblia. No veía películas. Aleluya. No se ponía a hacer otra cosa. Leía la Biblia.
Cuando Dios inquieta el corazón por la noche, puede ser por dos cosas. Porque te quiere hablar Dios a través de la palabra, o porque te quiere revelar Dios algo en sueños. Porque también los sueños los ocupa Dios. ¿Sabía usted eso, hermano? Pero sueños de Dios, no porque comió mucho. Hay gente que tiene sueños, pero pues si de la gran comida que se dio va. No, yo estoy hablando de sueños de Dios. Dios puede hablar también a través de la escritura y a través de sueños, pero hay que entender lo que Dios revela ahí. Déjeme mostrarle otro pasaje ahí. Ya le mostré que se le fue el sueño al rey, pero en Daniel capítulo 2 verso 1, este es otro rey, es el rey Nabucodonosor, pagano por supuesto, porque ese no era cristiano, ¿va? Pero mire lo que Dios hizo con él. Daniel capítulo 2 versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Oiga, sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Por supuesto, Nabucodonosor necesitó la ayuda de Daniel, un hombre de Dios, para que le pudiera explicar lo que el sueño significaba. Pero lo interesante es que Dios inquietó el corazón del hombre, inquietó el corazón del rey. Hermano, fíjese que yo he notado que muchas veces el Señor, cuando quiere decirnos algo, como estamos tan ocupados, hermano, en los quehaceres del día, que a veces Dios usa más la noche para hablarnos. Ya cuando estamos, mire, ronca y ronca. Ya cuando estamos en la cama, tranquilos, que ya se nos bajó todo el movimiento, toda la actividad del día. Y como en el día pasamos tan ocupados que no oímos la voz de Dios, entonces Dios usa a veces la noche para traer un sueño sobre nuestra vida. No estoy diciendo que todos los sueños vienen de Dios. No estoy diciendo eso. Ya dijimos que hay sueños de comida, hay sueños de que porque usted estaba cansado, hay sueños porque usted está afligido por algo y entonces soñó de eso. No todos los sueños vienen de Dios. No trate de encontrarle a todos los sueños, hermano, una revelación de Dios. No necesariamente. Pero los que son de Dios siempre te van a dejar inquieto. Oiga lo que estoy diciendo. Los que son de Dios casi siempre te dejan inquieto. No afligido, inquieto. Es decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿hay algo ahí? Y entonces empiece a orar y Dios se lo puede mostrar. Tranquilo. Pero es importante entender cuando Dios te inquieta. Eso es importante. Porque Dios habla. Dice la Biblia que cuando Dios hablaba con Moisés, dice, hablaba cara a cara, dice. ¿Se acuerda que así dice? Allá por Deuteronomio dice, con mi siervo Moisés yo hablaré cara a cara. Con los profetas dice, yo hablaré a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, pero con mi siervo Moisés yo hablaré con él cara a cara. Eso quiere decir que Dios escoge con quién quiere hablar cara a cara. No nosotros, Dios escoge. A otros les habla a través de sueños, a otros a través de profecías, a otros a través de visiones, a otros a través de la escritura. Dios usa diferentes medios, pero lo que me interesa a mí es que usted y yo entendamos que Dios quiere revelar su voluntad a nuestra vida.
Que no sigamos, hermano, en el camino preguntando, ¿y qué quiere Dios de mí, pues? ¿Y qué quiere Dios de mí? Y ya llevamos 20, 30 años en el camino del evangelio y todavía le estamos preguntando. Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque a medida que entendamos su voluntad, entonces nos vamos a meter en el carril para hacer su obra, su trabajo, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en su reino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Me está entendiendo? Vaya, vamos a ver uno más. Déjeme mostrarle uno más. Este es más complicado todavía. Es más complicado porque ¿sabía usted que Dios habla cuando no dice nada? Aleluya. ¿Ah? O sea, hay que entender cuando Dios se queda en silencio. Cuando Dios se queda en silencio es porque Dios te quiere decir algo. Pero ¿y cómo es? Si en antiguo entendemos lo que nos dijo, ¿cómo vamos a entender lo que no nos dijo? Pero cuando Dios se queda en silencio, Él está diciendo algo. Veámoslo en la Biblia. Cuando Dios se queda callado, es porque Él quiere decirnos algo. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 39. Aleluya. Yo sé que alguno de nosotros se va a quedar esta noche diciendo, bueno, el hermano quiso enseñarnos cómo habla Dios, pero hoy sí me quedé peor, ¿va? No, yo espero que no. Por el Espíritu de Dios, usted y yo necesitamos agarrar las verdades que Dios tiene en la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 39. Esta es la historia de Cristo en el huerto del Getsemaní. Y dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, ¿cómo, hermano? Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos saben que cuando Cristo oró esta pequeña oración, diciéndole al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Cuántos saben que Dios no respondió nada? Dios el Padre se quedó callado en el cielo y no dijo nada. Pero Jesús entendió. Oiga esto, Jesús entendió que era el mensaje de Dios. Por eso Él agregó ahí, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya entendí, Señor, es tu voluntad, no mi voluntad. Cuando Dios se queda en silencio, hermano, también hay que entender. Si Dios no te responde, no te preocupes. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Si Dios no te responde, Señor, ya he estado orando, Señor, y no encuentro. Tú sigue orando, sigue buscando al Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Debemos entender que se está desarrollando la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando no oyes una respuesta de Dios, puede decirte Dios, no es el tiempo. Oiga lo que estoy diciendo. Cuando Dios no te da una respuesta inmediata, Él te puede estar diciendo no a lo que estás pidiendo. O puede decirte, o puede estarte diciendo, no es el tiempo. Sigue esperando. La mayoría de nosotros hermano, nos descomponemos
cuando no oímos una respuesta de Dios. La mayoría de nosotros nos descontrolamos. ¿Y por qué será, hermano, que Dios no me responde? ¿Y por qué será que no oigo la voz de Dios, hermano? Nos descomponemos, nos descontrolamos, cuando simple y sencillamente lo que tienes que seguir haciendo es sigue orando y sigue esperando en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Él tiene el control de todo. Él es soberano. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Dele un aplauso al Señor. Sí, Señor. Déjeme mostrarle una respuesta de Dios que parece complicada. Vaya a Deuteronomio capítulo 3, versos 23 y 26. Esta es la oración del hermano Moisés allá en el Antiguo Testamento. Está pidiéndole al Señor algo que a juicio de muchos de nosotros pudiéramos decir era justo. Era bueno lo que estaba pidiendo Moisés. Pero mire lo que contestó el Señor. Deuteronomio capítulo 3. Voy a leer desde el 23 al 26. Siga la lectura o léalo ahí por favor también conmigo. Deuteronomio 3, 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Aleluya. ¿Cuántos quisiéramos una respuesta de esas? Yo creo que nadie, hermano. Nadie, ni yo en lo personal, quisiéramos una respuesta como esa. Pero a veces Dios responde así. Hermano, pero eso fue en el Antiguo Testamento. De plano, allá es que allá era más duro el Señor. No, si en el Nuevo también. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le decía al Señor: Señor, quita de mí, Señor, esta enfermedad. Quita de mí este aguijón, Señor. Y he orado 3 veces al Señor. ¿Y qué le había contestado? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. En otras palabras, le estaba diciendo: ya, basta de hablar de esto. No hablemos más del asunto, le dijo a Moisés. ¿Cuántos creen que Moisés era siervo de Dios? ¿Y cuántos creen que Pablo era siervo de Dios? Y les dijo: basta ya. Ay Dios, hermano, ¿cómo nos irá a nosotros? No es que a todos les diga sí, no. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que estaba haciendo con Moisés. Moisés, es tiempo de irnos para arriba. Es tiempo. Y con Pablo, basta ya, no hablemos del asunto. No te puedo, voy a parafrasear, voy a tratar de explicarlo. No te puedo quitar el aguijón, porque si te quito el aguijón, te vas a poner más orgulloso. Así que ahí te lo dejo. Porque claramente el apóstol Pablo dice: por causa de las muchas revelaciones y para que yo no me enaltezca, el Señor me ha dejado un aguijón en la carne, para que yo no me enaltezca. Eso quiere decir que el aguijón que tenía el apóstol Pablo
le servía para que él no se inflara y se pusiera orgulloso. Hermano, el apóstol Pablo le dieron unas revelaciones tan tremendas que, hermano, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. Todas sus cartas, las cartas del apóstol Pablo, son más de la tercera parte del Nuevo Testamento. Era tanta la revelación que recibía que de plano cualquiera se hubiera puesto orgulloso. Entonces dijo el Señor: le voy a dejar esto para que no se enaltezca. Por eso cuando pidió que lo quitaran, Dios dijo no. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Hágase la gran voluntad de Dios, va. Siguió trabajando, siguió sirviendo, siguió predicando, nunca se volvió atrás, porque él sabía que Dios es soberano y él hace como él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Quizás esta parte de la voluntad de Dios no es muy agradable conocerla, pero es parte de la voluntad de Dios. Nosotros queremos la voluntad de Dios donde seamos bendecidos, seamos prósperos, seamos ricos, seamos abundantes y gloria a Dios. Sí, pero ¿y si Dios dice no? ¿Qué vamos a hacer? Pues me voy de la iglesia. ¿Qué va a hacer Dios sin mí? Ay, Dios. Él va a seguir. Si eso le pasó a Elías o no. Elías era un profeta terrible de Dios, hermano. Tremendo, cerraba el cielo. Pero un día se quiso poner los moños Elías y le dijo: Señor, solo yo he quedado de tus profetas. ¿Qué vas a hacer sin mí? Y Dios le dijo: tengo 3,000 hombres que pueden hacer tu trabajo. En otras palabras, amárrate bien los pantalones nada más, porque largo camino te resta. Sigue adelante. Dejemos de cuestionar a Dios cuando Dios hace cosas que a nosotros no nos parece. No lo cuestiones. Simple y sencillamente sujetémonos a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Dios te habla a través de, hagamos un repaso final. Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través de su espíritu. Amén. Dios te habla ¿de qué otra manera? De sueños. Inquieta tu corazón. Y Dios te puede hablar en silencio. Oras y no oyes respuesta. Oras y no oyes respuesta. Él te está diciendo algo. Él te está diciendo quizás no a lo que estás pidiendo, o te está diciendo no es el tiempo. Espera. Si estamos dispuestos a conocer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a todo en las cosas de Dios. Es la única manera. Yo termino leyendo un pasaje para concluir. Aleluya. Salmo capítulo 143, versículo 10. Y con este vamos a hacerla. Salmo capítulo 143, versículo 10. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Tu buen espíritu me guíe. ¿A dónde? A tierra de rectitud. ¿Cuántos pudiésemos orar esta noche
Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Note que dice, enséñame a hacer tu voluntad. Note lo que dice el texto, por favor. Porque el texto no dice, enséñame a hacer mi voluntad. Si me pones el texto de nuevo, hermano, ahí. Note lo que dice. Enséñame a hacer tu voluntad. No dice enséñame a hacer mi voluntad. O no dice enséñame a hacer la voluntad de los demás. Enséñame a hacer tu voluntad. Y mire lo que dice la segunda parte. Porque tú eres mi Dios. Eso es sujeción. Eso es meterse bajo las alas. Señor, voy a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Póngase de pie, por favor. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, entonces Él te va a empezar a enseñar su voluntad. Si no eres de los que quieren hacer su voluntad, entonces ¿por qué te la va a enseñar? Si de todos modos no quieres hacer su voluntad. Entonces una clave para que el Señor nos empiece a revelar su voluntad es decirle, Señor, yo quiero que tú me enseñes a hacer tu voluntad.